Estamos con el doctor Alberto Castillo Morales, quien tiene una larga e interesante trayectoria en la estadística en México. ¿Cómo fue que sus estudios de agronomía lo llevaron a estudiar una maestría en estadística posteriormente? Bueno, la agronomía utiliza mucha estadística y yo tuve la suerte de ser alumno del doctor José Luis de la Loma, en aquella época ingeniero José Luis de la Loma, uno de los refugiados españoles que sabía mucha estadística. Entonces él me dio dos cursos que hicieron que me gustara mucho la disciplina. Y al terminar mi licenciatura estuve en provincia. Entonces no había quien asesorara, no había nadie que supiera, bueno, ni siquiera lo mismo que yo sabía. Tuvimos que trabajar mucho y cuando llegué a México a terminar mi tesis de licenciatura fue que ingresé a estudiar estadística. ¿Cómo se veía el desarrollo de la estadística en esa época? Pues no había un panorama de estadística, para ponerlo con claridad. Había unas cuantas personas que sabían estadística, como José Luis de la Loma, como algunos egresados, alumnos de él. El jefe de campo del campo agrícola experimental donde estuve en Michoacán, había estudiado en Italia una maestría y sabía mucha estadística y con él podía platicar. Pero con los demás ingenieros no se podía hablar con ellos. Ellos solo tenían reglas que seguir. Había que hacer esto y esto y esto. No había ninguna otra cosa que hacer. Y no se veía una estadística. Es más, yo no sabía que hubiera una carrera de estadística. No me la imaginaba. ¿Eso en qué época fue? Perdón. En 1965 y 66. Sí. ¿Por qué se decidió hacer la maestría en estadística en Chapingo? Bueno, cuando estaba escribiendo mi tesis, los que sabían estadística eran los profesores de estadística del colegio posgraduados. Ahí los conocí, al doctor Méndez, a ti, al doctor Martínez Garza, que fueron con los que trabajé el análisis final de mi tesis, que hizo un análisis para aquella época pues muy novedoso, ¿verdad? Porque usamos un análisis del dinero, de la economía, de la producción, no de la producción en sí. Y tuvimos allí una larga serie de entrevistas en las que me sugerían que hiciera la maestría en estadística, pues basándose en mis calificaciones de estudiante, que habían sido muy buenas en matemáticas y en los cursos de estadística. Y yo al principio no quería. Duré unos 2 meses o 3 resistiéndome a ingresar a la maestría, hasta que pusieron el punto bueno y se comprometieron a darme la beca también para el doctorado. Entonces sí, dije sí. Dentro de los estudios en Chapingo, en particular, se especializó en el estudio de la estadística multivariante y en biotipos. Esas son cosas que cuando uno inicia una maestría no lleva muy claro el tema que debe de trabajar. Había un trabajo de genética muy importante que había hecho el doctor Miranda, en aquella época él era maestro en ciencias, de una mezcla de genes que había de frijol. El frijol común y el frijol coccineus estaban mezclándose y no podía él probarlo. Él ya había dicho que se estaban mezclando, pero no lo podía probar. El doctor Casas, que fue mi director de tesis, me pidió que yo analizara eso y pues hicimos un análisis multivariado muy bonito, con una sugerencia del doctor Rojas, que también fue muy importante, que nos llevó a mostrar gráficamente con mucha claridad la mezcla genética que había entre esas dos especies, y salió muy bien, muy bonito. O sea, se corroboró la tesis del genetista. Así es. Y entonces pues yo ya quedé encaminado hacia cosas de genética y de multivariado, que ambas cosas me gustaban mucho. Yo medité mucho tiempo entre meterme a estudiar genética o estudiar estadística. Sí. ¿Por qué se decidió a estudiar el doctorado en estadística en la Universidad del Estado de Carolina del Norte? Bueno, Estados Unidos fue seleccionado desde que inicié la maestría. Mi objetivo era irme a hacer el doctorado a Estados Unidos. Realmente, pues a ver si no desafino en
entrevista tan seria, pero yo quería ir a un lugar bonito, a conocer Estados Unidos, a vivir en la sociedad americana y bueno, a terminar mi doctorado. ¿Ah? Estaba recién casado, tenía una época de vida muy bonita y había hecho con mucho éxito mi maestría, no tenía problemas realmente de estudios. El doctor Casas había estado en Carolina del Norte y él nos platicaba de que era un lugar bonito. También el ingeniero Caballero, que había llegado de allá. Pero sobre todo, me aceptaron porque yo era muy bueno para las matemáticas, pero para el inglés, sobre todo con aquella enseñanza que habíamos tenido de tantos años en Chapingo de que todo lo gringo era malo, pues nunca estudiamos inglés. Entonces, en Carolina del Norte fue de las pocas universidades donde sí me aceptaron y me dieron beca, a pesar de que el examen de inglés apenas pasé el mínimo para que no me declararan inepto, ¿no? Entonces conseguimos una beca de la Ford, el colegio cumplió su palabra, consiguió una beca de la Ford, muy buena beca, y fue por lo que estuve en Carolina del Norte. En realidad, cualquier lugar de Estados Unidos hubiera sido bueno. No tenía yo mucha idea de cómo escoger una universidad por sus profesores, por eso. No había una tradición, no había una persona que nos estuviera aconsejando como ahora lo hacemos con los que se van. No había listas de universidades, todo era buscarle, todo era un poquito seguir a los que fueron antes, si éramos perezosos, o buscar mucho si éramos... Pero sí sabía que era una universidad que tenía tradición en la aplicación de la estadística a problemas biológicos y agronómicos. Por supuesto, había dos súper reconocidas, la de Iowa y la de Carolina del Norte. Eran las dos que eran reconocidas. Tenían a los mejores profesores, un profesorado muy reconocido mundialmente, eran profesores que habían hecho libros, etcétera. Sí, eso sí lo sabíamos. A su regreso a México con el doctorado, ¿qué tipo de actividades desarrolló y cómo se veía la estadística en ese momento? Bueno, el Centro de Estadística y Cálculo tenía en esa época 4 profesores doctorados y un grupo de 2 o 3 profesores de maestría en ciencias. Cuando yo llegué ya me estaban esperando con 3 cursos, con 4 posibles aconsejados y con una cantidad de trabajo que, bueno, solo por mi inocencia de aquella época llevé a cabo, pero qué bueno que la llevé a cabo porque me hizo que me proyectara mucho más adelante de lo que hicieron mis compañeros. Entonces daba 2, 3 cursos al semestre, tenía la mayoría de los estudiantes de maestría bajo mi cargo y trabajábamos mucho. La maestría del centro estaba muy dinámica, tenía muchas opciones, trabajábamos muchísimo y había muchos jóvenes que se estaban yendo al doctorado. La única, el único tropiezo que hubo fue que no pude encontrarte allí, ¿ya? Porque ya habías dejado el centro de estadística. Entonces eso sí fue un tropiezo muy grande en los planes de trabajo que tenía. Pero bueno. ¿Fue tu contacto con los estadísticos en México? Seguimos trabajando mucho contigo, nos veíamos, buscábamos la manera, porque tú no ibas mucho al colegio, no sé si tú mencionaste esas cosas, pero seguimos trabajando algunos proyectos, siempre tú tenías unas vivencias riquísimas, el hecho de que dejaste Chapingo y te viniste a México hacía que tuvieras unas vivencias en la universidad, en INEGI, en donde quiera tenías cosas, entonces nos pasabas muchas ideas de cómo trabajar, no dejaste de ayudarnos en la forma de ver la estadística, y acá en IMAS estaba Orreli, y con él nunca dejé de trabajar, hasta hace poco que ya no hemos podido vernos por falta de tiempo, pero siempre trabajábamos cosas en conjunto. También tenía yo que ver con algunos otros profesores, pero no de trabajo. Realmente hicimos amistad y no teníamos proyectos conjuntos, ¿no? Después del interés en aplicaciones de la estadística a la agronomía y a la biología,
comenzaste a interesarte en las aplicaciones de la estadística a las ciencias sociales. ¿Cuál fue el desarrollo en estas áreas? Bueno, mira, en 74 el colegio se separó de la Escuela Nacional de Agricultura, se fundó la Universidad Autónoma Chapingo y el Colegio Postgraduados. Y en esa época, por razones personales, yo me retiré y me fui a la Universidad Autónoma Metropolitana. Ese año se fundó, entonces yo fui fundador de esa universidad. Y ahí me tuve la fortuna de trabajar con gente muy capaz y conocer mucha gente. Estaba Alberto Ruiz Moncayo y un grupo grande de probabilistas. Ellos decían que eran estadísticos, pero no, eran probabilistas. Sin embargo, fue muy rica la experiencia. Hicimos todos los programas de las carreras, de todas las carreras en la unidad de Iztapalapa, todos los programas de estadística. Entonces fue una experiencia enorme y tuve ahí contacto con profesores de biología y de ciencias sociales, de ambos. Pero yo me incliné más por ciencias sociales. Siempre ahí ya tuve esa vivencia de los problemas tan graves que tienen en ciencias sociales de estadística y de la importancia que le dan a nuestra disciplina, las gentes serias. Entonces me incliné hacia ese lado. ¿Nos podrías hacer una comparación entre las características de la aplicación de la estadística en biología y en agronomía comparado con las ciencias sociales? Sí, cómo no. En ciencias biológicas casi siempre son problemas de experimentación. En ciencias biológicas se tienen problemas muy claros, se hace un experimento y el problema ahí estadístico es cómo diseñar el experimento, qué tipo de diseño, qué tratamientos, cómo analizarlo, etcétera. Y es una parte de la estadística que va hacia diseños y hacia experimentación y análisis, obviamente. En ciencias sociales, que por cierto, en la Metropolitana fue la primera vez que se usó eso de ciencias sociales en México, ¿no? Y se usó porque todas las carreras tenían un componente de matemáticas y estadística en sus currículas. Entonces, ahí el problema era de aprendizaje de las cosas fundamentales. ¿Qué es una población? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un estimador? ¿Cómo actúa el proceso de estimación? Y casi siempre son o muestras tomadas con todas las reglas de la estadística, o muestras que se tomaron sin ningún cuidado y que de todas maneras hay que analizar. La modelación es mucho más difícil porque no hay una tradición, como en biología, de un marco teórico que de los modelos. En sociología tienen modelos muy buenos, pero muy complicados y sobre todo con demasiadas variables. En psicología hay una mejor tradición de trabajo en estadística, porque la psicología ha aportado mucho a la estadística, tiene muy claros sus objetivos, pero la psicología social, que es lo que se ve en Iztapalapa, no tenía todavía claros sus puntos de vista. Y en economía se trabajaba algo que sí está bien establecido. O sea, la economía desde hace muchos años tiene muy clara la parte de estadística que requiere y ellos han aportado mucho a la estadística. Entonces en eso, pues yo gozaba trabajando con los estudiantes de licenciatura de economía que eran increíblemente buenos para la estadística. Tu contacto con la ciencia social se consolidó cuando fuiste a colaborar al Colegio de México. ¿Cómo se dio esta circunstancia y cuáles fueron tus experiencias? Sí, ese fue uno de esos honores que le tocan a uno un poco por cosas de la fortuna. El doctor Fregoso daba los cursos de matemáticas en el Colegio de México y necesitaba o quería que un estadístico que comprendiera sus puntos de vista diera los cursos de estadística. Entonces me invitaron y yo di los cursos de estadística a la maestría en economía, porque las otras maestrías tenían otros profesores. Eran estudiantes excepcionalmente buenos. Su curso de estadística fueron 2 cursos, fueron muy bien aprovechados por ellos, lo que les enseñabas aprendían y fue una experiencia muy bonita. Desafortunadamente había el plan de continuar,
Desafortunadamente cambiaron los programas. Les pareció que era demasiada matemática y al quitar los cursos de matemáticas, pues no sé por qué también me quitaron a mí. Yo creo que me relacionaron demasiado con el programa anterior y ya no me volvieron a invitar. Pero fue una experiencia muy bonita, yo tengo muy bonito recuerdo de ello y todavía me encuentro a mis estudiantes y les da mucho gusto verme y están todos en posiciones muy importantes en el gobierno o en empresas privadas. ¿Cómo fue que decidiste ir a la Universidad de Reading en Inglaterra a llevar un entrenamiento en consultoría estadística y en enseñanza de la estadística? Bueno, yo tenía muy serias dificultades en el colegio por ser tan liberal. Siempre he sido una persona que es muy liberal en su modo de ver algunas de las cosas de enseñanza. Yo estaba seguro que la enseñanza clásica americana no era lo que los mexicanos necesitábamos, en algunas ocasiones, en otras sí. Entonces, por ejemplo, en consultoría, yo instituía un curso de consultoría, teníamos el mayor de los éxitos, pero por alguna razón a las autoridades no les gustaba. Instituía un curso nuevo con una forma de enseñanza diferente, obligando a los estudiantes a hacer su trabajo sin que fuera aquella idea de que el profesor escribe, los estudiantes anotan, se aprenden las notas y ya estuvo el curso. Y tuve muchos problemas con eso, pero sobre todo con consultoría. Aparte, pues bueno, ni modo de hacer un año sabático en México no tenía mucho sentido. La única institución que valía la pena era IMAS, pero yo trabajaba mucho con IMAS, o sea, no había mucha razón para hacerlo. Entonces decidí ir a Inglaterra. Tuvimos un profesor visitante en el colegio con el que hice algunas conexiones, se facilitó y fui a probar si los ingleses usaban algunas de mis modos de enseñanza, algunas de mis ideas. Fue afortunado. O sea, no solo usaban eso, sino más. O sea, los cursos de diseños, por ejemplo, el profesor Mead, empezaban con un diseño rarísimo, completamente desbalanceado, y le decía a los estudiantes, aquí está esta situación experimental, analícenla y díganme qué debo hacer. Ahí está el paquete, trabájenlo. Digo, yo estaba realizando mi sueño en esas cosas, ¿no? Los cursos en licenciatura, muy parecidos a los que yo proponía, los análisis, la forma de ver las cosas. Claro, los ingleses tienen su problema con los americanos, ¿no? Y ellos no quieren usar algunas cosas que son muy buenas simplemente porque son hechas por americanos, ¿no? Pero su modo de enseñanza me complementó todas mis inquietudes. La consultoría era casi la que yo sugería, es la que usaban en las instituciones inglesas. Y claro, cuando llegué a México y les dije lo mismo que les había dicho hace muchos años, había estado insistiendo en eso, pero dije, pero ya lo vi en Inglaterra y allá sí lo hacen, entonces sí me creyeron. Quizá fue porque ya estaba más viejo, ¿no? Pero el hecho es que ya me creyeron y muchas de las modos de enseñanza que traje de allá se han podido llevar a cabo. Los profesores han vuelto un poquito más exigentes en cuanto al aprendizaje, ¿no? La forma de dar la enseñanza, la forma en que el profesor trabaja, siempre ha sido muy buena. Ellos son muy serios, siempre hacen su trabajo. Lo que no llevaban o no cuidaban efectivamente era el aprendizaje del estudiante, que es lo que a mí me tenía muy descontento antes. Ahora por lo menos me dejan hacer todo lo que se me va ocurriendo, que procuro que sea muy en serio, ¿sí? Sabemos que tu actividad editorial en México ha sido muy importante. Quisiera preguntarte cuáles son tus experiencias en esta actividad y qué tipo de recomendaciones tienes para las revistas del trabajo de la estadística en México. En el Centro de Estadística iniciamos una serie de folletos, copiándole a IMAS, ¿verdad? Pero claro, como el colegio en aquella época tenía tanto dinero, todavía más elegantes, y tuvimos que instalar un comité editorial y dar las reglas de trabajo para esos artículos, y trabajamos mucho.
Hicimos muchas publicaciones muy bonitas en esa época, los profesores todos aportaban, fue muy dinámico. Y después empecé a participar en Agrociencia como editor parcialmente. Ocasionalmente me llegan artículos de otros lados para que los edite. Pues va uno adquiriendo experiencia y va uno aprendiendo a ser más rígido en la forma de evaluar los artículos. Y de vez en cuando he revisado libros, incluso fui revisor de libros para Trillas, hasta que les dije que un libro no servía y no les gustó. Ahí dejé de ser revisor de libros. Pero aprende uno a hacer eso. Ahora, ¿qué tipo de revistas necesitamos? Y hay revistas muy, muy buenas. Nuestra revista de estadística que publica INEGI con la Asociación de Estadística tiene un punto de vista muy nuestro. Tiene artículos que son muy interesantes para los mexicanos. La revista del colegio Agrociencia, que ha dado tumbos porque intentó primero, como en el colegio es agronomía en general y dentro de eso se inserta estadística, se intentó separar las disciplinas, se fracasó porque no se llenaba la revista. Ahora ya se volvió a ser interdisciplinaria y está con mucho éxito, está trabajando muy bien, ha sido ya reconocida por las bibliotecas internacionales, ya encontraron cómo catalogarla, que era el problema. Entonces, los artículos que salen en Agrociencia es una de las ideas que más me llena acerca de lo que necesitamos en México. Cada artículo que ocurre allí es leído por investigadores, por experimentadores, por agrónomos, por maestros en ciencias y por doctorados. Depende, porque hay de todo. Los artículos que publican ustedes en IMAS, estas series naranja, roja, etcétera, son maravillosos. La publicación en revistas americanas me causó al principio quiero decir en los años 70, de ahí para acá, mucho problema porque yo seguía siendo antigringo. Además no me gustaba publicar cosas en inglés que muy pocos mexicanos iban a leer. Los que le iban a leer eran mis compañeros estadísticos, pero no el usuario de la estadística. Sigo pensando lo mismo, nada más que como hay que estar en el SNI y hay que hacer proyectos, pues bueno, hay que publicar, hay que hacerlo. No me gusta, pero lo hago, espero que bien. Yo creo que las revistas y las publicaciones que debemos de promover, aunque tenga que disgustarme con algunas personas de CONACYT, es publicaciones de mexicanos, para nuestros investigadores, publicaciones como una que estoy haciendo ahora, mejor no menciono qué, pero que es una estadística completamente que no aporta ninguna cosa a la teoría de la estadística. Es una estadística para que la usen los científicos sociales de México. Es más sencilla que la estadística sencilla. Eso es lo que necesitamos publicar. Es como tu libro, El protocolo de la investigación, Nacho, que lleva cuántas ediciones, porque es lo que la gente necesita. Y no te fuiste allí profundo. O sea, con los cánones de ahora te hubieran dicho que no aportaste. No puede ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos. Hice un libro de maestría, que ya se agotó afortunadamente, pero hombre, no tenemos gente que lea libros de alta profundidad estadística. En cambio, haces un libro de aplicación a un paquete y se vende como pan caliente. No estoy yo criticando el que se hagan, no veo mal que se hagan libros de mucha profundidad o que se hagan artículos y se manden a Estados Unidos. Si a ti te resulta una nueva prueba o una cosa interesante, algún resultado teórico bonito, mándalo a Estados Unidos. Aquí no te lo van a apreciar, además. Los que te lo aprecian ya lo conocen porque tú comentas con tus compañeros lo que estás haciendo. La otra cosa que está muy bien es lo del foro. El foro de estadística está permitiendo a nuestros investigadores presentar lo que hacen. Y muchas veces hasta criticamos que se presenten trabajos muy prácticos. Sin embargo, eso es muy importante para la gente. En las universidades donde se lleva a cabo el foro, toda la gente de la universidad, ese es el tipo de trabajos que aprecia. Aunque nosotros estadísticos veamos, pues que son trabajos muy sencillos, ¿no?
Yo creo que por ahí está la cosa. Esa es nuestra labor y vamos a tener que hacerla, aunque para ello tengamos que dedicar tiempo a algo que no nos van a reconocer en cuanto a nuestra carrera académica. Tú has estado como un excelente docente. ¿Por qué te has dedicado preferentemente a la docencia y cuáles han sido tus contribuciones en esta actividad? Bueno, mira, siendo sincero, posiblemente es que sea malo para escribir, ¿no? O malo para investigar. No creo, más bien son los puntos de vista personales, pero eso pudiera ser una causa. Pero la verdad es que me llena de satisfacción ver que un grupo de jóvenes, 10, 8, 15, porque son grupos pequeños en la maestría, aprenden la estadística sin tantos problemas como la aprendí yo, porque tú se las puedes poner a un nivel en que ellos la entiendan y la puedan manejar. Es muy satisfactorio tomar un grupo de 80, 90 personas de licenciatura que no saben nada de estadística, es más, que estudiaron una licenciatura de Ciencias Sociales porque tenían la esperanza de jamás tener que volver que ver algo de matemáticas, ¿verdad? Su apuesta a Ciencias Sociales era que nunca más iban a usar el álgebra. Los tomas y los haces y que al final del curso la mitad de ellos, pon tú, porque no todos, te digan, maestro, me gustó el curso, aprendí a ver esto, voy a usar la estadística, puedo leer un libro. Eso es increíble, es una satisfacción que paga no en dinero, porque los profesores estamos muy mal pagados, pero es una satisfacción enorme, me gusta enseñar. Me costó mucho trabajo dejar de lucirme como profesor, porque eso es a lo que tiende uno al principio. Y ahora hacer que la gente aprenda, no te permite mucho lucimiento, pero es más satisfactorio todavía. ¿Cómo ves el desarrollo de la estadística en México en general, en la actualidad? Ahorita estamos en un buen momento. Hay, pues, 4 escuelas poderosas, ¿no? Es decir, que están desarrollándose muy fuertemente. Está IMAS, está CIMAT, ITAM, colegio, con un buen grupo de profesores, aunque CONACYT dice que apenas tenemos el número mínimo de profesores. No es cierto, somos un buen grupo de profesores en cada una de esas escuelas y profesores de una calidad mundialmente, a cualquier nivel, pues, es una altísima calidad, que están escribiendo, que están produciendo, que están enseñando, y tenemos bastantes estudiantes, porque hubo una época que no había. Ahora tenemos mucha demanda. Lo que ocurre es que en casi todas las ciencias se han dado cuenta de la necesidad de la estadística. Estamos de moda otra vez. Control de calidad, ingeniería industrial, en todas las ciencias sociales, mercadotecnia. Las compañías piden encuestas. Bueno, hasta las votaciones, ¿no estuvieron ustedes metidos en decidir cómo debieran de hacerse las encuestas para que fueran serias? O sea, estamos en una época muy buena, tenemos muchos estudiantes, tenemos mucho público que quiere cursos. Tú ofreces un diplomado en algo relacionado con estadística, muestreo, control de calidad, se te llena, pero instantáneamente, ¿no? Tenemos el grande apoyo de los de cómputo, el desarrollo del software, las computadoras, que nos han facilitado mucho nuestro trabajo. Yo creo que estamos en una muy buena etapa. Hay otras escuelas que no mencioné y que están creciendo y que van a ser muy buenas. La de Saltillo, Sonora, pues ahorita que me vienen a la mente, Monterrey, que son escuelas muy fuertes. Y seguramente que hay otras que se me escapan, pero en la misma metropolitana Iztapalapa hay un buen grupo de estadísticos muy ligados hacia la probabilidad. En el Poli hay un grupo muy fuerte de gente trabajando probabilidad. Entonces tenemos escuelas que están desarrollándose y que serán reconocidas. Ahorita el problema es que no todas estas escuelas fueron reconocidas por CONACYT. Entonces, saber qué ocurre con ellas, ese es el misterio que tendremos que resolver en los próximos años. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras agregar relativas a nuestra disciplina? Bueno, solamente quisiera decir que espero que mis opiniones no parezcan muy rudas, pero CONACYT está guiando la ciencia en general y como parte de ella
la estadística. Y otra parte otra institución que nos está guiando es el SNI. Yo creo que hacen una labor buena, aunque no estoy de acuerdo con ella. O sea, yo no estoy de acuerdo con la forma como nos evalúa SNI. Y tengo que seguir sus instrucciones porque pues si no estoy fuera de la jugada, tengo que estar dentro de SNI. Estuve 3 años fuera de SNI. A propósito, no por otra cosa, yo pedí permiso, les avisé. Creí que iba a hacer una carrera ya trabajando en empresas privadas, pero no fue posible por la crisis. Pero noté una cosa importante, mis proyectos ya no eran aceptados. Como consejero de estudiantes ya no era aceptado. O sea, dejé de ser buen académico nada más porque dejé de estar en el SNI. Bueno, ya estoy de nuevo en el SNI. Pero, y ahora habrá que seguir sus instrucciones. No es que cueste trabajo hacerlo, es que se coarta la libertad de investigación, se coarta la libertad de enseñanza. Por ejemplo, ahora que hay las famosas becas, te dicen, bueno, te vamos a contar puntos de tus cursos, pero si das más de uno, nada más te contamos uno. Ya te están dirigiendo. Dicen, usted va a publicar en revistas que sean reconocidas. Entonces, si tienes algo para otra revista, no cuenta, ya no vas a publicar allí. CONACYT está etiquetando a nuestras maestrías, a nuestros doctorados. Claro, nuestras escuelas van a seguir siendo reconocidas, espero. Pero ¿qué pasa con estas escuelas que están haciendo, que tienen poca gente, a la que se le puede llamar la atención y decir, oye, haz las cosas bien, ya podemos hacer lo que tú quieras, o se les puede felicitar, pero decirles, pues tú no entras en el padrón, no tienes becas? Si alguien no tiene becas, pues no puede seguir trabajando. Eso va a influir mucho en el desarrollo de disciplinas como la estadística, que quiérase que no está insertada dentro de la ciencia. Entonces, siento que, aunque estas instituciones hacen una labor muy positiva, y yo la he aprovechado, no puedo decir que no, creo que deberían de ser un poco más liberales para sus calificaciones. Es decir, cuando una institución como CONACYT dice, tú eres bueno, no necesita decir que el otro es malo. Si no está entre los buenos, ya fue malo. Cuando una institución como el SNI etiqueta de manera que dice, tú no estás en el SNI, entonces tú no eres de los elegidos, no te acepto proyectos. Es más, hasta en las becas internas de las instituciones influye eso. Es que algo está un poco mal. Te agradecemos, Alberto, tus valiosos comentarios y esperamos que sean de utilidad para muchos estadísticos en nuestro país. Para servirte.